La democracia en el proceso de desintegración de la URSS. La disolución de la Unión Soviética o la disolución de la URSS fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminó con la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. Pero asimismo, durante los años anteriores a la disolución de la Unión Soviética se fueron realizando una serie de acercamientos al resto del mundo para ir encaminando la apertura de los países soviéticos. En el año de 1988 encontraremos los primeros movimientos independistas en Estonia, Lituania y Letonia. Por otro lado, se reunirían los presidentes de las dos superpotencias para crear un programa de reformas políticas, abriéndose por primera vez las candidaturas al Congreso de los Diputados del Pueblo. Para marzo del año de 1989 se produciría la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, las cuales llevaban 10 años en el territorio, mientras que en Georgia era la aplastada, una manifestación pacífica, produciéndose 19 muertos. En julio del mismo año, el presidente Mikhail Gorbachev anunciaba a los integrantes del Pacto de Varsovia que podían decidir su propio futuro político, es decir, elegir sin permanecer dentro del sistema comunista o abrirse al resto del mundo y entrar en el sistema capitalista. Fue en dicho momento cuando se produjo un gran movimiento dentro de los países soviéticos para llegar al resto de Europa. Hungría sería el primer país en abrir sus fronteras occidentales, uno de los momentos más importantes e incluso que muchas personas toman como el fin de la Guerra Fría, se produjo entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989, cuando se produce la caída del muro de Berlín, sin que el gobierno de la URSS moviera un dedo para evitarlo. Al mismo tiempo comenzaron a caer los regímenes de Checoslovaquia o Rumania. Para seguir basándonos en esto, a continuación veremos algunas de las consecuencias que ya produjo la desintegración de la URSS. Muy aparte de la caída del muro de Berlín y la separación de los países satélites de la URSS, no fueron todas las consecuencias de este acontecimiento político. Fruto de la desorganización política, los habitantes de la ya extinta URSS atravesaron por una fuerte crisis económica, aún más grave que la de 1929. Además, la caída del comunismo significaba el fin de la Guerra Fría y el triunfo de Estados Unidos. A partir de este momento, la nación norteamericana se erigió como la más poderosa en el mundo. Ahora pasamos a otro tema, que es ¿cómo influye la democracia en esta desintegración? Algo muy notorio que se ve cómo influye es que los países que conformaban anteriormente decidieron hacer su propia democracia basándose en ya dichos argumentos y opiniones que tenían con su gente. En sí, cada país empezó a tomar algún punto de vista para crear su propia democracia, con ideas nuevas, con propósitos nuevos, ya que antes de la derrota de la URSS no se podía hacer. Ellos empezaron a tomar esto como una gran libertad para avanzar y crear nuevas democracias en diferentes puntos. Otro punto muy notorio es el poder. En la URSS tenían el mayor poder de los países que la conformaban. Entonces lo que se buscaba es que cada país ya tuviera un propio ejército, digamos, militar para con ellos poder defenderse. Eso también buscaron en base a su democracia que cada quien fue formando, al igual que sus diferentes líderes y sus diferentes propuestas, basándose a cada una de ellas. Bueno, sin más que decir, esto ha sido todo de este tema, que cómo se fue viendo la desintegración de la URSS, cómo fueron las causas, sus consecuencias y cómo fue influyendo la democracia en los países que anteriormente estaban junto con la URSS y seguían sus órdenes.